Continuamos con más de la primera y como bien lo menciona el sector fisioterapia en la primera, está con nosotros el doctor Antonio Castañeta, fisioterapeuta y osteopatía. Está con nosotros y vamos a estar hablando de la hernia de disco lumbar. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido. Buenos días, felices de estar en el programa nuevamente. Y bueno, vamos a profundizar sobre la hernia de disco lumbar. Muy bien. Bueno, dispuestos a aclarar cualquier duda. Ok, entonces explíquenos por favor qué sería o dónde daría la hernia lumbar. Bueno, cuando hablamos de hernia de disco a nivel de la columna, generalmente vamos a hablar de dos componentes en la columna vertebral. Un componente que va a ser el hueso y otro componente que va a permitir su movimiento, que va a estar entre vértebra y vértebra, que va a ser el disco. Entonces yo me he permitido traer esta imagen para que podamos ver en qué consiste una hernia de disco. Para explicar a la gente y lo principal para un adecuado tratamiento es ver qué tipo de hernia de disco tenemos y qué grado, ¿no? Vamos a tener aquí, vamos a cortar la columna en forma transversal y acá tenemos al disco, acá tenemos a la médula y acá tenemos el restante de los componentes de la vértebra. Se llama hernia de disco cuando ese disco sale más allá de sus límites normales, es decir, lo tenemos acá. Si sale en la parte media, vamos a llamar hernia con hernia central. Si sale más hacia un costadito, vamos a llamar paramedial. Si sale un poco, va yendo hacia afuera, vamos a llamar hernia foramidal. Se llama foramidal porque ya está estrechando el agujero por donde salen los nervios. Y vamos a tener una foramidal extraforamidal que va a estar más afuera. Entonces, para que la gente entienda, es que ese disco es como si yo tuviera un alfafor. Agarramos el alfafor y lo presionamos y saliera la crema. En este caso, lo que sale es un contenido que es el núcleo pulposo, que es una sustancia gelatinosa que por el desgaste, por el esfuerzo en nuestra columna, va abriéndose con el tiempo hasta que sale y lo que hace es presionar primeramente al ligamento y posteriormente presionar a los nervios. ¿Cuáles son las causas exactamente para, que se da esta hernia del disco lumbar? Vamos a hablar desde un punto de vista, ¿cuál es la causa primeramente en cuanto a lo que hacemos a nuestro cuerpo? El disco va a tender a empujarse hacia afuera cuando nosotros, por ejemplo, nos agachamos incorrectamente. Como hace rato yo me agachaba para dejar el cuaderno, entonces muchas veces lo hago sin pensar y lo que me interesa es dejar el cuaderno. Entonces lo que yo hago es flexionar. Esta postura de flexionar, y si a eso adiciono una rotación, porque a veces no todas las cosas las hacemos de frente, las hacemos hacia un costado, es cuando se sobrecarga mucho el disco y esa bolita de agua que tiene al medio, ¿no?, va abriéndose camino con el tiempo. El borde externo de esa bolita de agua se llama anillo fibroso. Vas rompiendo el anillo fibroso capa por capita hasta que llega un momento que va a sentir dolor. Entonces, un movimiento causal frecuente de hernia de disco es la rotoflexión, es decir, agacharse. Y también solamente puede ser la rotación también. Muchas veces yo tengo que hacer cosas, girar hacia un costado, roto mi cuerpo, pero mira, gira mi cuerpo a un lado, mis piernas están al otro lado y el disco no sabe qué dirección tomar. Entonces es una también sobrecarga del disco. Entonces, en resumen, podemos decir que la parte postural es importante para los problemas de hernia de disco. Además, te aviso, mire que las incidencias nos dicen que 9 de cada 10 personas van a tener una disfunción en columna. De esas 9 personas, un gran porcentaje va a ser problemas con los discos lumbares. Perfecto, doctor. Entonces, por favor, la tenemos a la modelo también para que nos pueda... Y vamos a comenzar con nuestra modelo. Y cómo darnos cuenta si un dolor que yo siento en la espalda baja, lumbar, pueda ser con relación hacia un disco o puede ser otra causa, porque tenemos otras causas. Puede ser un tema de contractura, un problema con las articulaciones facetarias, en cuanto a problemas lumbares. Una de las causas para
que vamos a sentir cuando hay hernia de disco es, por ejemplo, que el dolor va a ir hacia la pierna. Es decir, se puede acompañar de una debilidad, entumecimiento, adormecimiento o pérdida de fuerza de la pierna. Es un indicativo de que posiblemente estamos frente a una hernia de disco. Hay un nerviecito también que pasa por ahí atrás, a nivel de la columna, que es el nervio de Luschka, que se puede afectar. Entonces, un signo de que hay una hernia de disco puede ser que hay un fuerte compromiso emocional. Es decir, aparte de que me duele, me siento muy irritable, no quiero hacer nada. Entonces, pues es posible que sea una hernia de disco comparado a si fuera una lumbalgia mecánica o una lumbalgia tradicional. Entonces, un signo de hernia de disco es, por ejemplo, le pedimos a la persona que estire la pierna cuando esté estirando. No puede hacer esto porque el nervio se está presionando. Entonces, a esto llamamos un test positivo. Entonces, le vamos a pedir que se eche de pancita, boca abajo. Mejor si mirando al otro lado, por favor. La hernia más frecuente, cuando hablamos de hernia de disco, hablamos de lugares frecuentes. Vamos a tener a nivel de la columna nosotros 5 vértebras. Desde arriba, la L1, L2, L3, L4 y L5. Las hernias, en su mayoría, se producen en lo que es la parte baja de la columna lumbar, es decir, L4, L5 y L5, S1. Entonces, cuando nosotros solamente palpamos al paciente, ese lugar es cuando ya apenas le tocamos y dicen, me duele, se queja de mucho dolor, ¿no? Dentro del tratamiento, por ejemplo, es importante saber el grado de hernia de disco porque hay 7 grados de hernia de disco. Mira, cuando hablamos de ese disquito que está al medio entre vértebra y vértebra, vamos a tener simplemente inicialmente que se ha empezado a romper, a degenerar, luego va a tener una inflamación y luego a partir del tercer, cuarto grado de 100 ya empieza a salir de sus márgenes. A eso llamamos protrusión, ¿no? Luego una parte sale de su lugar, a eso llamamos extrusión y posterior se acompaña de degeneración. Entonces tenemos 7 grados. Entonces mira, voy a hacer unas 3 técnicas de acuerdo a cada grado. Cuando tenemos un grado inicial de hernia de disco, lo que podemos hacer, por ejemplo, es bombear ese disco, es decir, hacer que ese disco tome una mejor posición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Flexionando y extendiendo la columna suave. Entonces utilizo estas cuñitas para generar una elevación y una flexión de la columna. Entonces le pedimos que respire, inhala. Cuando inspira, se comprime. Mira, y cuando exhala, se separa. Entonces lo que hacemos nosotros es fomentar ese movimiento. Inhala, ahí se comprime y exhala. A esto llamamos bombeo discal aplicable, es una técnica en hernias de disco menores, ¿no? Es decir, esa persona todavía las piernas no tiene sintomatología hacia las piernas. Inhala, se comprime y exhala. Muy bien. Es importante bajar la presión de la columna. Entonces le vamos a pedir a la persona, podemos hacer una tracción por el mismo paciente. Colocamos nuestra mano acá y le pedimos que jale su cuerpo y nosotros fijamos acá y vamos a ver cómo se separa la columna. Entonces, separa, jala y ahí, fijamos, descansa. Entonces, esta es una tracción manual en la cual también aliviana la presión de los discos. Separa. Y esto obviamente, doctores, depende también de la hernia que tenga cada persona para ver cuántas sesiones hay que realizar. Así es. Recuerden que cuando tenemos una hernia de disco, el primer nivel es en forma conservadora. Es decir, tenemos que trabajar mediante osteopatía, mediante fisioterapia, para tratar de poner un buen funcionamiento. Además que esto no es que ha comenzado acá, viene de otro lugar, hay otras disfunciones. Empieza con un dolor pequeño, digamos, y ahí va agravando. Y dependiendo del grado se toman las acciones adecuadas. ¿Qué hacer cuando ya ha afectado al nervio? Hacer aquí un poco de técnicas manipulativas. Vamos a hacer de cuenta que en este caso ella tuviera vamos a testear la vértebra
¿ya? Está rotado hacia posterior, hacia el lado derecho. Entonces vamos a hacer una técnica en la cual hubiera una protrusión fuera hacia la pierna izquierda, es posterolateral izquierda. Entonces le pedimos que se gire a este lado, que se apegue un poquito más acá. Esto es cuando la técnica, ¿ya?, ha sido, cuando hay dolor ya hacia la pierna. Entonces fijamos ahí, llevamos un poquito, ahí, eso, muy bien, le pedimos que se relaje. Entonces, lo que vamos a hacer es rotar la vértebra para que ese disco baje su presión. Le pedimos que se relaje, llegamos a una restricción y ahí, ¿no? Entonces has podido escuchar, hemos posicionado un poco mejor y de paso hemos pasado información al sistema nervioso. Entonces, ¿cómo podernos, qué es lo adecuado qué yo hago si yo tengo una hernia de disco? Asistir primeramente a un adecuado profesional para hacer un examen adecuado y ver si es una hernia de disco. Recordemos que la hernia de disco se va haciendo con el tiempo, principalmente asociado a las posturas. Y mira, no solo las posturas, la parte baja de la columna son vértebras más gruesas, en el cual el peso del cuerpo va a cargar con más intensidad comparado al resto de la columna. Entonces el sobrepeso también influye para presionar esos discos, para presionar esos amortiguadores. El disco está ahí para amortiguar, para distribuir el peso. Entonces, primero un adecuado diagnóstico que nos ayuda a ver exactamente el grado, puede ser un examen físico, y también nos ayuda a ver exámenes complementarios como la resonancia magnética. Entonces ahora podemos hablar cómo en casa evitar las hernias de disco. Le vamos a pedir a nuestra paciente que se siente. Bueno, para una buena prevención para la columna lumbar, siempre mejorar la postura. La postura no solamente nos mejora físicamente, sino la postura también nos mejora en forma integral, ¿no? Nuestra parte psicológica, nuestra parte emocional. Y una parte importante, por ejemplo, es las cargas se van dando en la columna cuando uno siente una piernita más larga que la otra, ¿no? A ver, yo te pido, tú te paras y te palpes tus caderas. Palpa tus caderas. Y sientes que las dos están al mismo nivel. Ahí sí. Paras, ¿sí? A ver, le vamos a pedir a nuestro paciente, ¿cómo lo sientes? ¿Que están al mismo nivel o cargas una más que la otra? ¿Ya? Sí. A ver, yo siento, por ejemplo, palpo mi caderita. Si ustedes pueden ver a las cámaras, el izquierdo está un poquito más elevado, el derecho está un poquito más descendido. Si podemos ver, no están simétricos. Parte de una técnica, tanto de una recomendación para la casa, es, por ejemplo, que igualen un poquito la otra cadera, sientan que está simétrica y practiquen caminando, igualando las dos caderas. Estamos pasando información para que no haya esas sobrecargas hacia la columna, ¿no? Segundo, por ejemplo, cuando las personas se sientan, primeramente a veces yo me quiero sentar y lo hago. Estoy pensando en lo que voy a hacer, en ver la tele, en ver mi celular. Estoy sentado, pero no me fijo cómo me estoy sentando. Y la mayoría se sienta de golpe. Primera recomendación para evitar futuras hernias de disco: sentarse con calmita, ¿ya? Y al levantarse, ahí hacemos mucha carga de la columna. Cuando nos levantamos de sentado, hacerlo con calmita, pero no flexionar mucho la columna. Generalmente cuando una persona se quiere levantar, agarra e impulsa. Eso sobrecarga la columna. Cuando se sienten, levantarse y hacerlo con calmita, con la consideración de que la punta de la nariz, cuando yo me levante de estar sentado, no vaya más allá de mis rodillas. Y lo haga en forma... Entonces, con esa educación en los movimientos, vamos a mejorar. Y también es importante, cuando yo alzo los objetos, no solo flexionar mi columna, porque está haciendo... Mira que el peso a los discos, cuando yo alzo un objeto, se multiplica por más de 7 veces más. Imagínate que si yo tengo que alzar, por decirte, un objeto de 3 kilos, cuando yo lo hago incorrectamente es por lo menos 7, dependiendo del brazo que genere, por lo menos eso de 3 kilos se transforma en 21 kilos para mi columna. Entonces yo siempre que alzo objetos, tengo que doblar mi rodilla, tengo que doblar mi columna. Y
levantar el objeto. Hay que Entonces, es cuidar importante. siempre los movimientos, ¿no? Porque, bueno, los malos movimientos nos trae esta hernia de disco lumbar o cualquier tipo de hernia, entonces hay que estar pendiente de los movimientos que realizamos también. Doctor, por último, por favor, las redes sociales y los números de contacto. Bueno, avisarte que KineMed va hasta el 12 de septiembre vamos a hacer específicamente una campaña de hernia de disco. Ya. ¿No? Una valoración. Hasta el 12. Hasta el 12 Ya. de septiembre, en el cual vamos a una valoración adecuada, ¿ya? Y también vamos a poner tratamiento adecuado. ¿Ya? Bueno, el celular es el 725-59409. 725-59409 y tenemos nuestro Facebook también, ahí donde nos pueden encontrar. El Facebook es KineMed Bolivia. KineMed Bolivia. Entonces vamos a trabajar con algo muy frecuente que se hace principalmente por tratar incorrectamente nuestros cuerpos, por el exceso de peso y por lo que afecta también nuestras emociones, que son las lesiones de hernia de disco. Muy bien, queremos agradecerle, doctor, por toda la información que nos trajo y por esos pequeños tips que podemos nosotros, claro, hacer en casa y practicarlos también para no tener este tipo de problemas a largo plazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, de esta manera nosotros continuamos con más, nos trasladamos hasta Cochabamba.